Di lo que quieras sobre el orden mundial posterior a la Guerra Fría, pero, te guste o no, ese orden global colapsó por completo en 2025 al llegar al primer cuarto del siglo XXI. Vivimos una era de reajuste global, con nuevos jugadores en ascenso y antiguos titanes en declive. Nuestro mundo unipolar se ha vuelto multipolar, las viejas reglas ya no aplican y cada nación en la Tierra debe tomar una decisión. Pueden adaptarse y prosperar o estancarse y condenarse a la historia. Pero si 2025 fue el año en que se reescribieron las reglas globales, entonces 2026 será el año en que las nuevas reglas se pondrán a prueba. Esas nuevas reglas darán forma al conflicto global, desde los campos de batalla ensangrentados de Europa del Este hasta el caos multidimensional del Cuerno de África, desde las costas de Venezuela hasta Taiwán y de las selvas del sur de Asia a las de Sudamérica. Esas nuevas reglas decidirán no solo quién avanza, sino también con qué pueden salirse. Y guiarán a las naciones no hacia la paz, sino hacia el beneficio. 2026 quizá tenga o no grandes conflictos mundiales, pero casi seguro será un año caótico. Así que en el espíritu de arruinarte el ánimo festivo, de nada. Aquí están todos los lugares que necesitas vigilar, donde los puntos críticos del mundo podrían encenderse. Por supuesto, decimos que 2026 va a ser increíblemente caótico, pero tenemos que rendirle respeto a 2025, donde podemos identificar claramente un puñado de conflictos congelados que recientemente se encendieron. Consideremos la prolongada Guerra Fría entre Irán e Israel, que tuvieron su primer gran enfrentamiento militar directo en la Guerra de 12 días de junio pasado. Por ejemplo, India y Pakistán, enemigos nucleares, tuvieron un gran enfrentamiento en abril y mayo. Mira a Pakistán y Afganistán, donde las disputas y escaramuzas cerca de la histórica línea Durand recientemente han escalado hasta convertirse en un verdadero conflicto fronterizo. En Tailandia y Camboya, tras 4 días de intensos combates en julio, hubo calma unos meses y luego retomaron con fuerza en diciembre. De cara a 2026, estos son puntos críticos latentes donde las tensiones son conocidas. Todas las partes equilibran incentivos que podrían llevarlas al conflicto, pero nadie sabe cuándo volverá a escalar. Comenzaremos con Israel e Irán, donde, aunque ninguna de las dos naciones está intentando actualmente forzar un regreso a la guerra, ambas partes tienen amplios incentivos para considerar y aceptar un estado renovado de conflicto si esto sirve a sus objetivos más amplios. Cada nación tiene tantos incentivos para volver a la violencia que le dedicamos un episodio completo al tema. En Israel, el gobierno de Netanyahu y sus aliados militares creen que Jerusalén está cerca de una victoria total. No solo derrotar a las fuerzas militantes proxy de Hamas y Hezbollah, sino erradicarlas por completo y colapsar el régimen iraní en el proceso. Con Hamas y Hezbollah casi neutralizados, Israel ahora se enfoca en Irán y otros rivales regionales. Aunque es posible que el régimen iraní nunca se recupere de los reveses de la guerra de 12 días, Israel no va a dejar eso al azar. Si Irán parece estar reconstituyendo sus fuerzas, reconstruyendo de manera significativa a sus aliados, o peor aún, avanzando nuevamente en su programa nuclear, entonces es probable que Israel tome medidas unilaterales. El régimen gobernante de Irán se debilita cada día, pero cree que su liderazgo está en su punto más fuerte. Cuando Irán está amenazado por Israel, aunque parezca contradictorio, el régimen iraní puede buscar mantener el poder continuando su enfrentamiento con Israel en un conflicto limitado. Los conflictos entre la India, Pakistán y Afganistán se mezclan en un solo desastre regional, y aquí podemos hablar de las 3 naciones juntas. India y Pakistán frecuentemente se acusan de patrocinar terrorismo en el territorio contrario, y ahora ambas siguen siendo vulnerables a estos ataques. India busca poner a Pakistán en su lugar para enfocarse en competir con China. Quiere reafirmar su autonomía y no alineación, ya que siente que perdió prestigio tras la intervención y negociación del alto al fuego por parte de Estados Unidos. Pakistán se siente envalentonado tras su reciente conflicto con la India. Está controlado por un líder militar autoritario que gana poder y apoyo internacional. Afganistán es el país de la región que no desea una guerra y tiene poca capacidad para pelear una guerra convencional. Pero quizá no tenga opción. Su territorio alberga a los talibanes pakistaníes, acusados de recibir apoyo de los talibanes afganos. Aunque no lo hagan, Pakistán ya ha mostrado disposición a culpar al liderazgo afgano por las acciones de los talibanes pakistaníes. En esta región, actores no estatales operan en varias direcciones, apoyando diversos objetivos estratégicos en conflicto. A veces, sus aliados extranjeros patrocinadores no pueden controlarlo.
Así que, incluso si ni la India, ni Pakistán, ni Afganistán deciden que quieren buscar activamente una guerra, en 2026, la región puede verse arrastrada a la guerra por actores no estatales. Si alguna nación quiere volver al conflicto en secreto, los actores no estatales les dan la excusa perfecta. Finalmente, la última ronda de combates entre Tailandia y Camboya sigue en curso. En el momento en que se escribió este episodio, y juzgando por cómo se están desarrollando las cosas, es difícil saber si los combates se habrán calmado para cuando se publique este episodio. De todos modos, Tailandia y Camboya han dado señales de que este intercambio probablemente no será el último. Camboya es claramente la más débil de los dos, pero por alguna razón, en la larga pausa entre su primer enfrentamiento con Tailandia en 2025 y el segundo, el ejército camboyano aparentemente ha puesto nuevas minas terrestres en las regiones fronterizas y realizado otros actos provocativos. Eso no tiene sentido salvo que Camboya quiera volver al conflicto. Tailandia, en cambio, tiene un nuevo gobierno que ha tomado una postura dura contra Camboya. Tras el fracaso del primer alto el fuego, Tailandia busca ahora garantizar que Camboya no represente una amenaza a futuro. Es totalmente factible que las actuales rondas de violencia se resuelvan mediante otro alto el fuego. Pero si Tailandia y Camboya entran en otro ciclo de escalada después de eso, entonces la próxima vez que estalle un conflicto abierto, Tailandia estará aún menos dispuesta a aceptar un alto el fuego que hoy. Movimientos nacionalistas avivan las tensiones en ambos lados de la frontera. Y mientras la confrontación sea buena para la política, el comportamiento reciente de ninguno de los dos lados sugiere que vayan a dar marcha atrás. Venezuela contra Washington. Citando a él, el presidente Trump quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda, y personas mucho más inteligentes que yo en ese tema dicen que él terminará cediendo. Cita: esto es lo que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, le dijo a Vanity Fair en una entrevista extensa. Parece confirmar lo que los observadores latinoamericanos han dicho desde que la administración Trump atacó barcos en el Caribe. Que los ataques tienen menos que ver con combatir el narcotráfico y más con ejercer presión sobre el hombre fuerte venezolano, Nicolás Maduro, para obligarlo a renunciar. El 11 de diciembre. 5 días antes de la entrevista en Vanity Fair, la administración Trump incautó un petrolero frente a Venezuela. Es muy probable que la disputa siga escalando. Ahora, para ser sincero, este episodio se grabó antes de las fiestas, así que existe una pequeña posibilidad de que esta escalada ya haya ocurrido. Para cuando veas esto, todos tuvimos que cancelar la Navidad para asegurar que Warfronts cubra la guerra entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Podemos esperar hasta después de las fiestas, por favor? No quiero explicarle eso a mi familia. Que la pases bien y vas a ver un gran espectáculo. Pero suponiendo que esto no haya sucedido, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos deparará el 2026 para el conflicto entre Venezuela y Washington? Primero, a pesar de que el presidente Trump insiste en que no ha descartado poner tropas en Venezuela, la mayoría de expertos no cree que Estados Unidos planee una invasión, al menos no en 2026. Ir en contra de la promesa de Trump de no iniciar guerras e invadir Venezuela en 2026 sería impopular y podría costarle al gobierno las próximas elecciones de medio término. Una encuesta de CBS reveló que solo el 30% de los estadounidenses apoyaría acciones militares contra Venezuela, pues una invasión parece descartada. La opción más probable del gobierno es lanzar ataques aéreos contra objetivos estratégicos en el país. Hay dos posibles resultados si Trump sigue este camino. Primero, los ataques aéreos y otras acciones de Washington. Podrían ser tan devastadores que el pueblo venezolano decida que su única opción es derrocar a Maduro para poder sobrevivir. Habría protestas públicas masivas antes de que el ejército derroque a Maduro y lo entregue a Washington. Alternativamente, Maduro podría darse cuenta de lo que está por venir y huir antes de que llegue a ese punto, para una merecida y miserable jubilación, pasando el rato en Moscú y jugando videojuegos con Assad. En el segundo escenario, Washington aún llevaría a cabo ataques aéreos, pero el daño no sería lo suficientemente grande como para que el público y el ejército se volteen en su contra. Maduro dejaría pasar el tiempo hasta 2028. Cuando Trump deje el cargo y llegue una administración más dispuesta a negociar, Venezuela seguirá en una posición interesante el próximo año, sin importar lo que decida Trump. Y, por un momento, seguimos en América Latina. Ecuador cae en el abismo. Cuando la Organización de Ubicación y Datos de Conflictos Armados, mejor conocida como Armed Conflict Location y Event Data Project, publicó su lista de vigilancia para 2026, muy pocos de los países destacados habrían causado mucha sorpresa. Ucrania, Sudán, Myanmar, Siria, Pakistán.
Estas son naciones que ahora son sinónimo de insurgencia y guerra, pero enterradas entre los resúmenes de los conflictos. En lugares como el Sahel y Medio Oriente había un nombre que resaltaba como un pulgar adolorido. Hace 5 años, Ecuador era de los países más seguros de América Latina. Una franja de los Andes del tamaño de Nevada, ubicada entre las mucho más violentas naciones de Colombia y Perú. Antes de la pandemia, su tasa de homicidios era más o menos igual a la de Estados Unidos y mucho más baja que la de países como Honduras, México o Brasil. ¿Qué diferencia hace medio decenio? En 2021, la tasa de homicidios en Ecuador empezó a subir drásticamente. Para 2023, había alcanzado la asombrosa cifra de 46 por cada 100.000 personas, más alta que Venezuela, más alta que Colombia, incluso más alta que Haití. Tan alta que, luego de un levantamiento de pandilleros en enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa declaró conflicto armado interno y lanzó una ofensiva militar. Una que tuvo un éxito modesto, seguida por otra ola de violencia aún peor. Las estadísticas para 2025 son sorprendentes. Aunque los datos oficiales de homicidios tardarán unos meses, las proyecciones indican que la tasa de asesinatos llegará a 50 por cada 100.000. En 2024, la tasa de asesinatos en México fue de unos 193. Como señala el informe de Armed Conflict Location y Event Data Project Ecuador, se encuentra entre los 10 países con la violencia más intensa del mundo. Las razones de esto tienen su origen en la fragmentación del panorama criminal de Ecuador. En el punto más alto de la violencia, en 2023, la nación estaba dominada por 2 grupos armados en guerra entre sí, los Lobos y los Chaneiros. Tras 2 años de arrestos y operativos, varias pandillas ecuatorianas se fragmentaron y ahora sus remanentes pelean entre sí. Tras el arresto de Negro Willy, los tiguerones se dividieron y excompañeros empezaron a matarse por el control de rutas de tráfico lucrativas. Los Yonic Hilas también se desintegraron y tras la extradición de Fido, líder de los Generas, a Estados Unidos, se teme que ese grupo siga el mismo camino. En general, se cree que ahora hay 40 diferentes bandas armadas compitiendo por las ganancias del comercio de cocaína y la minería ilegal en Ecuador. Y todos están dispuestos a recurrir a una violencia grotesca, casi teatral, para intentar salir victoriosos. Por eso las bandas usan tanta violencia, como disparar en funerales rivales o colgar cadáveres decapitados en puentes. Por eso la violencia se ha extendido, aunque las zonas turísticas de Ecuador aún son relativamente seguras. La franja costera densamente poblada suena como Miami a principios de los años 80. Según el cálculo de AKLED, el 71% de la población ecuatoriana ha estado expuesta al menos a un hecho violento, ya sea presenciando un secuestro, estando cerca de un coche bomba o simplemente escuchando los disparos cuando alguien es abatido a una calle de distancia. Sobre el próximo año, es probable que 2026 sea peor. Mientras más se fragmentan las pandillas en Ecuador, aumenta la competencia y los incentivos de estos grupos armados para usar violencia extrema y salirse con la suya. Añade la inestabilidad creciente en Perú. Y es fácil ver cómo el conflicto armado interno de Ecuador podría estar entrando en una fase similar a la guerra contra el narcotráfico en México. Una etapa marcada por más anarquía, asesinatos y la sensación de impotencia. A continuación vamos a saltar a otro continente, hacia Siria. Antes, una breve pausa para hablarte de nuestro nuevo proyecto, FrontSco. Servicio de suscripción para quienes quieren sentir más ansiedad sobre el estado del mundo. Por solo $5 al mes, te conectamos con esa ansiedad. Tendrás acceso a 2 videos exclusivos por semana, además de artículos escritos por expertos y acceso anticipado a nuestros episodios de análisis en profundidad. Y así es como están las cosas en este momento, aunque 2026 podría ser miserable por los conflictos. Tenemos algunas cosas geniales en camino para ayudar a nuestros suscriptores, ya sea con el pesimismo y la fatalidad, podcasts exclusivos, nuevas series de videos y sin spoilers. Pero va a ser un gran año para el contenido exclusivo para suscriptores de FrontSco. Son 5 al mes o 50 al año si lo quieres aún más barato. Y ahora, volvamos al video. Siria se reaviva. Luego está el riesgo de una nueva escalada en Siria, donde, en esta misma época el año pasado, estábamos discutiendo el colapso repentino de la dinastía Assad después de más de medio siglo de gobierno continuo. Hoy, Siria está sin duda en una mejor situación que durante su guerra civil. Llamar estable o unificada a la nación sería exagerado. Grandes zonas de Siria no están bajo control del gobierno. En Damasco, ese gobierno es acusado de complicidad en masacres y atrocidades contra minorías sirias. Y la nación parece ser el epicentro de un conflicto frío creciente en Medio Oriente entre su vecino del norte, Turquía, y del sur, Israel.
Además, el Estado Islámico sigue activo e infiltrándose en instituciones estatales de todo el país, preparándose para regresar a la insurgencia y liberar a miles de combatientes y simpatizantes de campos de prisioneros vulnerables. Pero en este momento, el mayor potencial de escalada en Siria radica en las crecientes tensiones entre Damasco y el Estado autónomo liderado por los kurdos en el noreste de Siria, protegido por las Fuerzas Democráticas Sirias o Fuerzas Democráticas Sirias y una variedad de otros grupos paramilitares. El Estado autónomo de Riyadh ha buscado mantener su separación de Siria, pese a la intención de Damasco de reincorporarlo totalmente. Ese proceso de reintegración, además de un esfuerzo crucial para encontrar una manera de que las fuerzas democráticas sirias se fusionen con el ejército sirio, se ha estancado en los últimos meses. Aunque ambas partes ya tienen un plan de compromiso y Damasco y Riyadh parecen dispuestos a continuar negociando, ahora Turquía parece forzar el asunto para aclarar su papel. La política interna importa. Sus paramilitares kurdos se desarman bajo un acuerdo de amnistía, pero Turquía ve a las fuerzas kurdas de combate en Siria, incluidas las fuerzas democráticas sirias, como extensiones armadas de esos paramilitares que no aceptaron el acuerdo. Turquía ha intervenido directamente contra Riyadh en el pasado y todavía mantiene una zona de amortiguamiento en territorio sirio, mientras ha trabajado incansablemente para apoyar a sus milicias proturcas. Para disputar la influencia de Riyadh en lugares como Alepo y Manbij durante las últimas semanas, Turquía ha aumentado considerablemente la presión sobre Riyadh, insistiendo en que Riyadh acepte reintegrarse a Siria antes de finales de 2025. Si eso no sucede, lo cual suponemos que podrás saber para cuando se publique este episodio, entonces Turquía ha dejado claro que está dispuesta a ir a la guerra ahora mismo. Convoyes militares turcos se concentran en zonas controladas por Damasco en Siria. Fuerzas sirias se concentran en el norte y zonas petroleras cerca de Deir, lo que sugiere que podrían lanzar fácilmente una ofensiva en dos frentes si recibieran la orden. Las fuerzas democráticas sirias tienen la capacidad de resistir, pero no si Turquía también ataca desde la zona de amortiguamiento al norte, y arriesgaría perder el control de los campos de prisioneros del Estado Islámico, aumentando exponencialmente el riesgo de fuga. Estados Unidos, antes aliado de los kurdos de Siria, ahora difícilmente intervendrá a su favor. Si Turquía cumple su plazo de 2025, este podría ser el primer conflicto de 2026 y desestabilizar Siria. Durante el proceso, la generación Z derroca más gobiernos. Una de las historias clave del año son las protestas de la generación Z que han recorrido el mundo de África a Asia, antes de llegar a Europa, donde derrocaron al gobierno búlgaro. Y casi podemos garantizar que en 2026 otro tsunami de protestas juveniles sacudirá al mundo. Como hemos mencionado en varios videos este año, las mismas condiciones que enfurecieron a la generación Z en 2025 siguen presentes: falta de oportunidades y crisis de asequibilidad. Sistemas que funcionan para todos, menos para jóvenes y élites ajenas a sus quejas. Seguirán existiendo en 2026, ¿verdad? ¿Dónde serán las próximas protestas de la generación Z? La vez pasada que intentamos predecir esto, nos centramos en Madagascar, Kenia, Nigeria e India. Nos centraremos en el norte global, ya que Bulgaria demostró que ningún país escapa a la ola de la generación Z. El primero en nuestra lista es Francia. En septiembre, al menos 170,000 del movimiento Bloquear Todo protestaron en Francia contra dos cosas. 1. Un presupuesto que reduciría mucho el gasto público y 2. La constante inestabilidad política de Francia. El gobierno francés sofocó las protestas con más de 80,000 policías, pero los problemas de fondo siguen sin atenderse. El primer ministro cuyo gobierno propuso el presupuesto, François Bayrou, fue destituido. Fue reemplazado por Sébastien Lecornu, quien asumió el cargo el 9 de septiembre antes de renunciar un día después de nombrar a su gabinete el 5 de octubre, lo que significa que estuvo en el cargo menos de un mes. El presidente Macron lo reeligió primer ministro el 10 de octubre y su gobierno superó una moción de censura 5 días después. Bueno, eso contaría como inestabilidad política. El 12 de diciembre, el gobierno francés aprobó un presupuesto respaldado por Lecornu que suspendió una reforma de pensiones impopular. Aunque no hay una chispa inmediata para nuevas protestas, una decisión presupuestaria impopular podría hacer que la juventud francesa regrese a las calles. El siguiente en nuestra lista es Alemania, un país que normalmente es el ejemplo de estabilidad. Incluimos a Alemania en esta lista por dos razones. Una, según Peter Liebinger, presidente de la Federación de Industrias Alemanas o Federación de Industrias Alemanas, la economía alemana está en caída libre y el gobierno no está respondiendo con la suficiente decisión. Las razones de esta caída libre son bastante simples.
Los altos costos de energía están haciendo que sea más caro para los fabricantes producir cualquier cosa. La baja demanda de exportaciones alemanas y los aranceles de Estados Unidos, junto con el auge industrial de China, generan problemas constantes. En segundo lugar, el Parlamento alemán votó recientemente para reintroducir el servicio militar voluntario para jóvenes de 18 años bajo la nueva ley. En Alemania, desde enero de 2026, jóvenes de 18 años recibirán un cuestionario sobre su interés en unirse a las Fuerzas Armadas. El formulario será obligatorio para hombres y opcional para mujeres. Muchos jóvenes alemanes rechazan la nueva ley por temor a que regrese el servicio militar obligatorio, y ya han estallado protestas en varias ciudades de todo el país. Tan solo en Hamburgo se esperaba que más de 1.500 personas se unieran a las protestas. Esto puede ser un conflicto mayor en 2026, sobre todo tras enviar los cuestionarios en enero. Cabe destacar que el reclutamiento en esta etapa es voluntario, lo que podría suavizar la situación. Además de preguntarse dónde serán las próximas protestas de la generación Z, surge qué pasará en los países donde triunfaron en 2025 como Nepal, que tendrá elecciones en marzo, según Miana Bhatta, experta en Nepal, en un artículo con un diplomático. Las elecciones mostrarán si la energía juvenil de las protestas puede liberar al país de su política transaccional. Si la juventud nepalí logra navegar con éxito las elecciones y vencer a los partidos que han pasado años construyendo el tipo de maquinaria, lealtad y redes de clientelismo que ganan elecciones. Así demostrarán a jóvenes de todo el mundo que no solo se puede protestar contra regímenes impopulares, también es posible vencerlos. El Cuerno de África podría implosionar entre personas con un interés pasajero en la geopolítica. Existen puntos críticos bien conocidos para una posible guerra futura, como Cachemira, donde India y Pakistán compiten por el territorio, o la isla de Taiwán o la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso entre quienes siguen estos temas, suele pasarse por alto un punto crucial. Llena de estados frágiles y limitando con otros, debilitada por conflictos e insurgencias, ya es una fuente de inestabilidad constante. El próximo año podría ser diferente. La chispa de una guerra que impactaría África, el Mar Rojo, Medio Oriente y posiblemente Europa. Las razones son muy complejas para explicarlas en un breve segmento de video en YouTube. Versión básica, una serie de conflictos inminentes y superpuestos están llevando a la región a una crisis. El más preocupante involucra a Etiopía y Eritrea. Aunque ambos lucharon juntos en la guerra de Tigray, Addis Abeba excluyó a Asmara de las conversaciones de paz que terminaron el conflicto. Desde entonces, el primer ministro Abiy Ahmed ha dejado claro que busca restaurar el acceso de Etiopía al océano. Muchos analistas lo ven como una amenaza de anexar partes de Eritrea. Dado que fue la independencia de Eritrea la que le quitó a Etiopía su costa en primer lugar, el dictador eritreo de larga data, Isaias Afwerki, por su parte, ha intentado contrarrestar esta amenaza, involucrándose cada vez más en los propios conflictos internos de Etiopía. Se cree que una ofensiva masiva este otoño por parte de las milicias insurgentes Fano en la región oriental de Amara solo fue posible gracias al apoyo de Eritrea. Pero aunque la crisis en Amara podría ser el conflicto interno más grande que enfrenta Etiopía actualmente, existen temores de que uno mucho más mortal pueda reavivarse. La guerra de Tigray, ocurrida entre 2020 y 2022 en el norte de Etiopía, es uno de los conflictos más mortales de este siglo. De nuevo, los detalles son extremadamente complicados. Pero lo que nos importa es que el acuerdo de paz pospuso muchas preguntas clave, incluyendo el destino de la región occidental de Tigray ocupada por Fano. No resolver estos problemas causó este año una división en el liderazgo Tigray. Un lado se acercó más a Addis Abeba y el otro a Asmara. Aunque no haya guerra total entre Etiopía y Eritrea, una guerra civil Tigray podría servir como lucha de poder entre ambos países. Complicando todo esto aún más está la catástrofe en curso en el vecino Sudán, donde las fuerzas de apoyo rápido paramilitares están luchando contra las fuerzas armadas oficiales sudanesas. Porque las fuerzas de apoyo rápido cuentan con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, que también respaldan a Abiy Ahmed en Addis Abeba. Isaias Afwerki ha intentado aliarse con las Fuerzas Armadas de Sudán, incluso visitando la capital de facto, Puerto Sudán, en noviembre. Las Fuerzas Armadas de Sudán, que cuentan con el apoyo de Egipto y Arabia Saudita, también tienen vínculos con las fuerzas regionales de Tigray y podrían intentar intervenir si la región cae en una guerra civil. Y como si no fuera suficientemente complicado, también está el tema de Somalia. El año pasado, Etiopía casi logró un acuerdo con el estado separatista Somalilandia, ofreciendo reconocimiento a cambio de un puerto. Esto provocó pánico en Mogadiscio, y el gobierno somalí se apresuró a aliarse con Eritrea y Egipto para disuadir ese movimiento.
Aunque Turquía rechazó la propuesta, esto mostró las crecientes divisiones en el Cuerno de África y la preocupación de los estados costeros por la expansión de Etiopía. Esa inquietud está dividiendo a la región en dos bloques hostiles, uno liderado por Etiopía con apoyo de Emiratos Árabes Unidos y otro por Eritrea con respaldo de Egipto y Arabia Saudita. Nada de esto significa que una guerra más amplia en la región sea inevitable, pero el riesgo aumenta y hay varios posibles detonantes. Desde un colapso en Tigray hasta una confrontación directa entre Addis Abeba y Asmara, pasando por el creciente riesgo de una intervención militar directa en la guerra civil de Sudán. Así, 2026 podría ser solo otro año de más tensiones y amenazas en la región. O tal vez sea el año en que estalle una guerra generalizada en África Oriental. La guerra civil en Myanmar continúa 5 años después de que el ejército de Myanmar tomara el poder en 2021. La guerra entre ellos y los diversos grupos rebeldes parece no tener fin a la vista. Durante gran parte de 2025, la historia en Myanmar ha sido que el ejército, con la ayuda de China, ha revertido los avances que habían logrado los rebeldes, además de depender de la ayuda de China. El ejército modificó sus tácticas, implementó el servicio militar obligatorio y aumentó su flota de drones para aprovechar sus fortalezas y neutralizar a los grupos armados. Las victorias del ejército llegan en un momento crucial para Myanmar, que se prepara para las elecciones del 28 de diciembre, lo cual dominará cualquier cobertura sobre Myanmar en el futuro previsible, una elección que la mayoría de los observadores regionales creen que no es más que una farsa. La Comisión Internacional de Juristas. La Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental formada por destacados jueces y abogados de todo el mundo, así lo cree. Si hay elecciones, probablemente no serán libres, justas ni inclusivas. La Comisión Internacional de Juristas destaca que la Ley de Registro de Partidos Políticos, enmendada, exige requisitos de membresía y financieros que dificultan el registro de partidos con larga trayectoria. La Junta Militar también aprobó regulaciones que niegan derechos políticos a personas acusadas, a menudo sin debido proceso, de participar en actividades ilegales. Término usado para referirse a críticos, activistas y opositores. También está el hecho de que, según un artículo en The Conversation escrito por Nicholas Coppel, ex embajador de Australia en Myanmar, ciudadanos que critican las elecciones en redes sociales han sido sentenciados hasta a 7 años de prisión. Con trabajos forzados, para algunos delitos, se aplica la pena de muerte. Entonces, si todos están de acuerdo en que las elecciones van a ser una farsa, ¿por qué los militares siguen adelante con ellas? Según Coppel, las elecciones buscan que la Junta gane legitimidad nacional e internacional. Buscan una legitimidad que, desde que tomaron el poder, se les ha escapado. Cuando los grupos rebeldes obtuvieron grandes victorias en 2024, quedó expuesto cuán vacío era en realidad el control de la Junta. Las elecciones y la reciente serie de victorias en el campo de batalla tienen como objetivo revertir esa narrativa y demostrar que la Junta, a pesar de cualquier debilidad percibida, sigue siendo la facción gobernante más dominante del país. Esto será una tarea difícil para los militares porque, como señaló Sumon Akled, analista principal de Asia-Pacífico, en un artículo con la organización, si bien los éxitos militares en 2025 fueron significativos, la Junta sigue más débil que antes de los avances rebeldes de 2023 y 2024 y no puede ejercer un control efectivo sobre las áreas que ha retomado recientemente. Y está el simple hecho de que la mayoría de los grupos rebeldes simplemente seguirán luchando sin importar las elecciones. En Myanmar, el 2026 será una batalla de narrativas para la Junta. Es una batalla para mostrarle al mundo que es capaz de gobernar todo el país y no solo pequeños bolsillos de tierra donde sus fuerzas están más concentradas. Para los rebeldes, esta batalla busca demostrar que las victorias de 2024 no fueron casualidad, sino el inicio de un cambio permanente que ninguna elección manipulada puede revertir. Y hablando de guerras civiles en curso, la guerra en Sudán empeorará aún más según la mayoría de las medidas. La guerra civil en Sudán es actualmente el peor conflicto mundial. Más mortal para los civiles que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, más caótica que la guerra civil de Myanmar y caracterizada por más hambruna y atrocidades que las vistas en el colapso de Haití. Aunque nadie sabe cuántos han muerto, estimaciones razonables llegan hasta 400,000, una cifra calculada antes de la caída de Al-Fasha, donde las fuerzas de apoyo rápido paramilitares podrían haber masacrado a cerca de 70,000 personas. En resumen, este es un conflicto apocalíptico, uno que hace que la mayoría de las guerras parezcan un agradable picnic dominical. Y aún así, todo indica que 2026 será aún más catastrófico. Hay muchas razones para este pesimismo, pero la principal es que la guerra, en esta etapa, es en gran medida imposible de ganar. Mientras las Fuerzas Armadas sudanesas,
Fuerzas Armadas de Sudán iniciaron el año recuperando el estado del granero de Jazeera y expulsando a las fuerzas de apoyo rápido de Jartum. Su éxito solo fue posible debido a que los paramilitares se excedieron a sí mismos. Tras retirarse a su base en Darfur, las fuerzas de apoyo rápido se consolidaron y tomaron la última ciudad resistente, Al-Fasha. Y ahora es el ejército el que se encuentra sobreextendido por su avance hacia Kordofán, retrocediendo mientras las fuerzas de apoyo rápido una vez más siguen avanzando. Tan solo en las últimas semanas, los paramilitares han capturado los estratégicos campos petroleros de Heglig, aunque el control fue transferido posteriormente a fuerzas neutrales de Sudán del Sur. Tras un largo asedio, tomaron la base de las Fuerzas Armadas de Sudán en Barbanusa y avanzaron hacia la capital de Kordofán del Norte, El Abaid. Ciudades como Kadugli y Deling han sido puestas bajo asedio. Pero aunque las fuerzas de apoyo rápido ahora están a la ofensiva, no hay indicios de que el grupo tenga el poder de fuego o la resistencia para regresar a las regiones centrales y retomar Jartum. Eso es un problema para el grupo, porque como dijo la analista Dalia Al-Blomonium a Al Jazeera, el líder de las fuerzas de apoyo rápido Hameti no se conforma con controlar Darfur, quiere todo el país. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Sudán consideran que el gobierno paralelo que Hameti ha establecido en el oeste es una afrenta. 1. No pueden permitir que siga existiendo, a pesar de la incapacidad de las Fuerzas Armadas de Sudán para retomar Darfur. Y por eso parece probable que ambos bandos sigan luchando, con Kordofán convirtiéndose en el principal foco del derramamiento de sangre. Hablando en exclusiva para Warfronts, el analista principal de África, Enacled Lad Serwat, señaló que es poco probable que la violencia disminuya en 2026 e incluso podría extenderse a la región norte, que hasta ahora se ha librado de lo peor de los combates. Con la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas de que Kordofán podría convertirse en otro Al-Fasha, parece que la tragedia de Sudán continuará al menos un año más. No es que este sea el único país con la palabra Sudán en su nombre que enfrenta un catastrófico 2026. Sudán del Sur aún podría colapsar, en muchos sentidos, Sudán del Sur en 2025. ¿Fue el perro que no ladró durante ese tiempo? Estamos grabando esto un par de semanas antes de la publicación, así que es posible que algo suceda antes de que lo veas en el momento en que escribimos esto. Técnicamente, el país más nuevo del mundo sigue en paz. Una especie de paz frágil en la que todos están tensos y paranoicos de que algo terrible pueda suceder en cualquier momento, pero sigue siendo paz. Sin embargo, decir que esto nos sorprende es quedarse corto, como decir que Gianni Infantino es solo un poco un gusano rastrero. Durante los últimos 12 meses, Juba parecía estar repetidamente al borde del colapso total. La economía fue afectada por la caída de exportaciones petroleras. Debido a la guerra civil en Sudán, el presidente Kiir estaba cada vez más enfermo y purgando tanto a sus rivales como a sus aliados. Milicias étnicas como el Ejército Blanco controlaban ciudades enteras. Para colmo, el vicepresidente Riek Machar fue juzgado por traición, pues representa a la etnia Nua que combatió al grupo Dinka del presidente Kiir en la guerra civil de 2013 a 2018, marcada por limpieza étnica y masacres. Esto debió ser explosivo, como dijo el grupo de crisis. El juicio del vicepresidente Riek Machar es una de las mayores amenazas para la estabilidad de Sudán del Sur desde el fin de la guerra civil. Fin de la cita. De algún modo las cosas se mantuvieron. Aunque el país estuvo al borde de la guerra civil en Sudán, el conflicto esperado no ocurrió. Cuando publicamos nuestro último episodio sobre la situación en septiembre, nos habría sorprendido mucho si nos hubieras dicho que el país terminaría el año en paz. Y aún así, puede que todavía no valga la pena celebrarlo. Para todos, 2025 pudo ser mejor de lo esperado para el país más nuevo del mundo. Las condiciones para el colapso estatal persisten. Kia es tan viejo y débil que hace ver a Joe Biden como un albino Jesse Owens. Los soldados aún no reciben salarios regulares y la guerra en Sudán sigue causando fracturas. La economía sigue siendo un desastre y cada vez más élites están siendo purgadas. Las tensiones étnicas también están aumentando. Y hay una sensación de que en algún momento algo simplemente tiene que ceder en lugar de ser motivo de celebración. Puede que resulte que el 2025 solo haya pospuesto el próximo desastre del país. Rusia expande su guerra con Ucrania en Europa del Este. Esperaríamos que el principal objetivo militar de Rusia en 2026 sea obvio. A menos, por supuesto, que haya un acuerdo de paz sorpresa entre Moscú y Kiev antes del lanzamiento de este episodio. Pero suponiendo que no se haya concretado un acuerdo de paz, el enfoque de Rusia seguirá concentrado principalmente en Ucrania hasta que se logre algún tipo de resolución allí, ya sea mediante la victoria, la derrota o, más probablemente, un acuerdo de alto el fuego que deje a ambas naciones inquietas.
Pero eso no implica que los objetivos de Rusia se limiten a la invasión de Ucrania, ni más que en 2025. Por un lado, es probable que Rusia continúe con su estrategia de guerra híbrida en Europa, donde ha dependido de una combinación de desinformación, vigilancia con drones, sobrevuelos, sabotaje de materiales y, en ocasiones, asesinatos selectivos. Los objetivos de Rusia parecen bastante directos, sondear y analizar las defensas de la OTAN y sus tiempos de respuesta. Poner a prueba la determinación de la OTAN y su voluntad de protegerse, además de generar desacuerdo entre sus miembros. Como ya mencionamos, Rusia suele sondear a sus rivales en todas las direcciones a la vez. Y aunque suele retroceder cuando encuentra resistencia, redobla sus esfuerzos donde encuentra una aparente vulnerabilidad. Lo que Rusia haga en Europa durante 2026 probablemente dependerá de las debilidades que Europa revele. Existe la posibilidad de que Rusia realice una acción militar limitada en países fuera de la OTAN, como Georgia, Moldavia o ambos. Georgia sería el candidato más probable. Ya ha sido neutralizada y alineada con Moscú por su gobierno prorruso, y ahora está lista para ser una vitrina para cualquier mensaje que Rusia quiera enviar, si desea usar a Georgia para mostrarle al mundo la benevolencia y el enriquecimiento mutuo que provienen de una alianza con Moscú. Quizás Georgia y sus élites pronto se vuelvan mucho más ricas. Si Rusia ha estado preparando a Georgia para demostrar su poder, entonces es para sacrificarla. Si desea controlar todo un país, las élites de Georgia podrían sentirse traicionadas y usadas como ejemplo para el mundo. Moldavia sería difícil de atacar directamente para Rusia, pero podría enfrentar amenazas de desinformación, guerra híbrida o ataques de largo alcance. Especialmente después de que las advertencias de Moldavia sobre la interferencia rusa en sus elecciones de 2025 parecieran no haber significado nada. Otras naciones como Kazajistán también podrían ser objetivo, ya que sus líderes ven a Rusia como una amenaza a largo plazo. Una ofensiva rusa en Asia Central es poco probable este año. Si Rusia y Ucrania logran un alto el fuego, existe una pequeña posibilidad de que la invasión a Ucrania termine, se reinicie y vuelva a concluir en los próximos 12 meses. Rusia ha demostrado en esta reciente serie de negociaciones que realmente quiere el control de todo el Donbass. Esto también le daría control sobre el resto del cinturón de fortalezas de Ucrania. ¿La mejor defensa entre el frente y Kiev? Eso y otros indicadores del Kremlin y de la inteligencia occidental sugerirían que si Rusia logra que Ucrania acepte una paz, probablemente no tenga la intención de que esa paz perdure. Rusia buscará descansar a sus tropas, reabastecer su arsenal y volver a invadir. Optando por la ofensiva de varios días que planeaba para 2022, pero si no se logra ningún alto al fuego, ni siquiera uno cínico, ¿qué podría pasar? En cambio, el 2026 de Ucrania se ve sombrío, según Arisia Litsevich, subdirectora del programa de Rusia y Eurasia de Chatham House. Un acuerdo pacífico en Ucrania aún está lejos, según él, mientras Putin insista en controlar el este ucraniano. Las negociaciones lideradas por Estados Unidos difícilmente lo detendrán. Litsevich tiene razón en ser escéptica. A pesar de todas las conferencias de prensa optimistas y las declaraciones sobre que un acuerdo de paz está más cerca que nunca, los aspectos fundamentales simplemente no han cambiado. Rusia aún cree que gana y Ucrania no acepta perder una quinta parte de su territorio. Y la administración de Trump, pese a su fanfarronería sobre acuerdos, no ha resuelto ese dilema. Lo que significa que Ucrania probablemente verá una continuación de lo que ha estado sucediendo en 2025, una guerra de desgaste y agotamiento, donde cada lado intercambia miles de hombres por metros de territorio. No exageramos al decir esto. Para diciembre de 2025, Rusia controlaba el 19% de Ucrania, solo 1% más que a finales de 2022, según Deutsche Welle. Sin embargo, según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, casi 1 millón de soldados rusos murieron o resultaron heridos. Para ganar ese terreno, la proporción de bajas masivas en comparación con pequeñas ganancias es el tipo de relación que normalmente asociamos con el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Para Ucrania, la situación podría empeorar aún más. El país ha perdido unos 10 millones de personas, casi una cuarta parte de su población previa a la guerra, principalmente por emigración, además de bajas y una fuerte caída en la natalidad. Su ejército, que comenzó la guerra con voluntarios inundando los centros de reclutamiento, ahora ve que solo 1 de cada 12 nuevos reclutas se ofrece como voluntario. Los demás son reclutas forzosos, en su mayoría hombres mayores. Según War on the Rocks, el soldado de infantería ucraniano promedio tiene 43 años.
Entonces, en 2026, si no se logra un acuerdo de paz, y parece probable que no, Ucrania seguirá luchando. Una guerra donde la supervivencia depende de que Occidente siga financiando un estancamiento indefinido. Rusia seguirá avanzando a gran costo, confiando en que su población y economía de guerra resistirán más que las reservas ucranianas y el apoyo de Occidente. El resultado probablemente no serán ofensivas dramáticas ni batallas decisivas, sino que será otro año de intercambios de artillería y ataques con drones, donde miles mueren por aldeas que serán olvidadas. Notas al pie en los libros de historia. Mientras ambos bandos esperan que el otro colapse primero, a menos que ocurra un infarto oportuno para el loco de la extracción de órganos. En el Kremlin las cosas pueden seguir así durante mucho tiempo. La amenaza de una tercera guerra mundial. Sería un error dejar que este episodio termine sin mencionar la Tercera Guerra Mundial. Según lo vemos, la Tercera Guerra Mundial parece poco probable para 2026. Todos aquí tocan madera, quizá tú también deberías. Pero por muy improbable que sea, tenemos que reconocer la remota posibilidad de que dos grandes ofensivas, Rusia contra la OTAN y China contra Taiwán, puedan ocurrir este año. Expertos occidentales estiman acción militar para 2027 o 2028, antes de que Europa o el Indo-Pacífico se rearme lo suficiente para disuadir por completo a Rusia o China, respectivamente. Pero ahora, el rearme en ambos lados del mundo parece estar ocurriendo rápidamente. Si Rusia, China o ambas creen que su oportunidad se cierra, eso es un problema. Si Rusia y China ahora sospechan que su ventana podría cerrarse para, digamos, 2028, renunciarán a sus ambiciones más amplias o perseguirán esas ambiciones en 2026. No podemos decirlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que el próximo año probablemente será tan caótico y destructivo como lo ha sido la mayor parte de la década hasta ahora. Crucemos los dedos para que, cuando llegue el momento de escribir nuestra perspectiva para 2027, sea menos pesimista que este episodio. Gracias por vernos.